jamás llegaremos al planeta Marte. Lo sé, esta puede sonar una idea incómoda, una idea que contradice en cierto modo todo el optimismo tecnológico que suele acompañar nuestra época. Hoy día voy a darles las razones por las cuales tecnológicamente, actualmente, un viaje tripulado a Marte podría no ser solamente extraordinariamente difícil, sino que en la práctica inviable, imposible. No solo porque carezcamos del conocimiento o porque falte voluntad, sino porque al observar con detenimiento los desafíos que implica un viaje como este, emerge una conclusión inquietante. El siguiente gran paso de la humanidad no es simplemente un paso más, es un salto hacia lo desconocido, hacia un abismo tan oscuro como el espacio exterior, cuyas consecuencias podrían superar nuestras capacidades actuales. Bienvenidos a Legión Oscuro, bienvenidos a Podcast de Misterio. Hoy día el hombre jamás llegará a Marte. Existe una creencia bastante extendida, casi instalada en el inconsciente colectivo de las generaciones al menos más jóvenes, que reduce uno de nuestros mayores logros como humanidad a una simple invención, que jamás hemos llegado a la luna, dicen, o que sí llegamos, pero si llegamos una vez, ¿por qué el hombre jamás regresó? Y es que esta afirmación no podría estar más errada, porque no fue así. El ser humano no fue solamente una vez a la luna, fue 6 veces. En julio de 1969, la misión Apolo 11 marcó el primer descenso exitoso sobre la superficie lunar. Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros seres humanos en caminar sobre la superficie de la luna, en caminar sobre una superficie no terrestre, mientras Michael Collins permanecía dentro del módulo lunar. Fue un momento que redefinió los límites de lo posible. Sin embargo, aquello no fue un hecho aislado. Apenas unos meses después, en noviembre de ese mismo año, el Apolo 12 volvía a lograr un alunizaje. Esta vez, Charles, Pete Conran y Alan Bean descendieron sobre la superficie. La hazaña comenzaba a repetirse. Luego vendría el Apolo 14, en 1971, con Alan Shepard y Edgar Mitchell caminando sobre la Luna. Más tarde, el Apolo 15 ampliaría sus horizontes de exploración incorporando el uso del vehículo lunar, permitiendo a David Scott y a James Irving recorrer mayores distancias sobre aquel terreno inhóspito. El Apolo 16, en 1972, continuaría esta expansión del conocimiento, llevando a John Young y a Charles Duke a explorar nuevas regiones del satélite, y finalmente, ese mismo año, el Apolo 17 marcaría el último viaje tripulado a la Luna, con Eugene Cernan y Harrison Smith, dejando hasta el momento las últimas huellas del ser humano sobre la superficie lunar. 6 misiones, 6 alunizajes perfectamente ejecutados, 12 seres humanos que caminaron por la luna, y luego el silencio. Desde el diciembre de 1972, ningún ser humano ha vuelto a pisar la superficie de la luna. Más de medio siglo han transcurrido desde la última vez que alguien dejó una huella en otro mundo. La pregunta es inevitable. Si pudimos hacerlo 6 veces, ¿por qué no lo hemos vuelto a hacer? Y más aún, si logramos llegar a la luna con la tecnología de hace 50 años, ¿qué nos impide hoy día volver a la luna? Y más aún, ¿por qué todavía no estamos en Marte? 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Sabido es que en ese entonces el mundo vivía una guerra fría. El camino a la luna no solamente era tecnológico, también era político y también era militar. La competencia marcaría el camino de quién dominaría de cierta forma el mundo en los años venideros. Y el ganador en ese entonces fue Estados Unidos, en una remontada porque Rusia, la Unión Soviética, había hecho bastantes y grandes avances en los viajes fuera de este mundo. Pero ni con la tecnología de hace 50 años, ni con la de hoy en día, alcanzaría para llegar a Marte, pues Marte está mucho más lejos. Pero reducir este problema a decir que simplemente está más lejos y que es mayor la distancia que debe recorrer el hombre, no es todo el problema, porque la verdadera dificultad no radica únicamente en viajar, sino en todo lo que ese viaje implica. En abril de este año, 2026, la humanidad volvió a dar un paso simbólico hacia el espacio profundo.
tiempo. La misión Artemis II, enmarcada dentro del nuevo programa lunar de la NASA, llevó nuevamente a astronautas más allá de la órbita terrestre baja en una trayectoria que evocaba los antiguos vuelos del programa Apolo. Su regreso marcó un hito. Por primera vez en más de medio siglo, seres humanos se aventuraban nuevamente hacia un entorno lunar. El objetivo es claro: volver a la Luna, establecer una presencia sostenida, aprender y probar tecnologías. A prepararse, porque la Luna no es el destino final, es el ensayo. El verdadero objetivo siempre ha sido Marte, un planeta que ha fascinado a la humanidad durante siglos, visible a simple vista como un punto rojizo en el cielo nocturno, un mundo que durante mucho tiempo fue imaginado como un posible hogar alternativo, un lugar donde quizás podríamos comenzar de nuevo, pero entre la fascinación y la realidad hay una distancia mucho mayor que separa a la Tierra de Marte, porque la Luna está en términos cósmicos a la vuelta de la esquina, muy cerca de nosotros, un viaje de apenas unos días, un entorno que, aunque hostil, permite cierto margen de operación y retorno. Marte, en cambio, exige meses de tránsito en el vacío del espacio, exige una precisión orbital extrema, exige que los sistemas funcionen de manera autónoma durante largos periodos, exige soportar condiciones que no han sido completamente probadas en misiones tripuladas y, por sobre todo, exige asumir que una vez iniciado el viaje no hay una vuelta inmediata. Esa es la diferencia fundamental. Ir a la Luna fue un desafío monumental, pero ir a Marte es una hazaña titánica. Porque no se trata solo de llegar, se trata de sobrevivir al viaje, de descender en un mundo ajeno, de permanecer allí durante un largo periodo de tiempo y eventualmente intentar regresar. Sí, intentarlo. Cada una de esas etapas por sí solas representa un problema de enorme complejidad, pero juntas forman un sistema en el que cualquier error puede ser definitivo. Por eso, cuando hoy escuchamos hablar sobre colonizar Marte, sobre establecer bases permanentes, sobre convertirnos en una especie multiplanetaria, conviene detenerse un momento y preguntarse con honestidad: ¿realmente estamos preparados para dar ese paso o estamos subestimando la magnitud del desafío? Porque tal vez el problema no es que Marte esté lejos, el problema es que al intentar llegar podríamos estar enfrentándonos a límites que aún no comprendemos del todo, y quizás, solo quizás, el viaje a Marte no sea todavía un destino posible. Si la Luna representó el primer gran salto para la humanidad fuera de este mundo, Marte encarna una ambición de naturaleza completamente distinta. No se trata únicamente de llegar, de posar una bandera y dejar las huellas sobre la superficie marciana. Marte introduce una idea mucho más profunda, más radical, incluso más oscura: la posibilidad de permanecer, la posibilidad de convertirnos por primera vez en la historia en una especie que no pertenece exclusivamente a un solo planeta. Durante décadas la idea ha sido alimentada tanto por la ciencia como por la imaginación. Desde las primeras observaciones telescópicas hasta los modernos programas espaciales, Marte ha ocupado un lugar singular en nuestra percepción del cosmos. No es simplemente otro planeta, es en muchos sentidos el único mundo del sistema solar que, al menos en apariencia, guarda cierta similitud con la Tierra. Tiene estaciones, tiene casquetes polares, tiene un día de una duración comparable al nuestro. Durante mucho tiempo incluso se pensó que podría albergar alguna forma de vida. Hoy sabemos, no a ciencia cierta, que Marte es un mundo mucho más hostil de lo que alguna vez imaginamos. Sin embargo, esa hostilidad no ha disminuido el interés de explorarlo. Por el contrario, se ha intensificado. A lo largo de las últimas décadas, la humanidad ha enviado una serie de misiones robóticas que ha transformado nuestra comprensión del planeta rojo. Las sondas Viking, en la década de los 70 y 80, fueron las primeras en posarse sobre la superficie marciana y transmitir datos directamente desde otro planeta. Décadas más tarde, vehículos como el Spirit o el Opportunity recorrieron extensas regiones del planeta, confirmando la existencia pasada de agua en la superficie. El Curiosity, lanzado en el 2011, profundizó aún más esta investigación, analizando la composición del suelo y detectando compuestos orgánicos. Más recientemente, la Perseverance ha continuado esta labor, incluso recolectando muestras con la intención de que en el futuro puedan ser traídas de vuelta a la Tierra. Cada una de estas misiones ha aportado piezas fundamentales en un rompecabezas que aún no está completo. Sabemos que Marte
tuvo, en algún momento de su historia, condiciones más favorables para la vida. Sabemos que existió agua líquida, sabemos que su atmósfera fue más densa, pero también sabemos que es un mundo que cambió, que perdió gran parte de su protección atmosférica, que quedó expuesta a la radiación y que se transformó en un entorno árido, frío, inhóspito para la vida tal y como la conocemos. Y, sin embargo, seguimos mirando hacia Marte, porque todo lo que hemos aprendido hasta ahora lo hemos hecho a través de intermediarios. Por más sofisticados que sean, no pueden reemplazar completamente la experiencia directa del ser humano que aún no ha estado allí. Y es precisamente esa ausencia la que impulsa el siguiente paso. Pero plantear una misión tripulada a Marte no es una simple extensión de las misiones robóticas, no es una versión ampliada de lo que ya hemos hecho. Es, en esencia, un desafío completamente nuevo. Para comprenderlo, es necesario introducir un concepto fundamental en la exploración espacial, la arquitectura de la misión. Una misión a Marte no es un único evento, es una secuencia compleja de etapas interdependientes, cada una de las cuales debe funcionar con precisión absoluta. El lanzamiento desde la Tierra, el tránsito interplanetario, la inserción orbital, el descenso, la permanencia en la superficie y eventualmente el retorno. Cada una de esas fases representa un problema técnico de enorme magnitud, pero lo verdaderamente crítico es que todas deben funcionar de manera consecutiva, sin margen significativo para el error. Existen múltiples propuestas teóricas sobre cómo podría llevarse a cabo una misión de este tipo. Algunas plantean misiones más breves, con estancias limitadas en la superficie marciana. Otras, más ambiciosas, contemplan permanencias prolongadas que pueden extenderse por más de un año. Sin embargo, todas estas propuestas comparten una restricción ineludible: la dependencia de las ventanas de lanzamiento. ¿Qué son estas ventanas de lanzamiento? La Tierra y Marte se desplazan constantemente en sus órbitas alrededor del Sol. No están fijos, no permanecen en una posición conveniente. La distancia entre ambos varía de manera continua y solo en determinados momentos, aproximadamente cada 26 meses, se encuentran en una configuración que permiten un viaje relativamente eficiente en términos de tiempo y energía. Esto significa que una misión a Marte no puede iniciarse en cualquier momento. Debe esperar, debe sincronizarse con una mecánica celeste que no admite improvisación, y una vez que esa ventana se abre, debe aprovecharse, porque si algo falla, no hay segunda oportunidad inmediata. Este aspecto introduce una diferencia fundamental con respecto a la exploración lunar. La Luna, aunque distante, permanece siempre dentro de un rango que permite cierto margen de reacción. Marte no ofrece esa posibilidad. Es un destino que exige compromiso absoluto desde el inicio hasta el fin. El viaje en sí mismo representa otro desafío crítico. Durante meses, posiblemente de 6 a 9 meses, la tripulación permanecería confinada en una nave que debe operar como un sistema completamente autosuficiente. Todo lo necesario para la supervivencia debe ser transportado desde la Tierra o reciclado dentro del propio sistema. El aire debe regenerarse, el agua debe reutilizarse, los alimentos deben ser cuidadosamente gestionados, la energía debe ser constante. A diferencia de una estación espacial internacional que mantiene una conexión relativamente cercana con la Tierra, una misión a Marte se desarrolla en un aislamiento más profundo que el ser humano haya experimentado. No hay posibilidad siquiera de un reabastecimiento, no hay posibilidad de evacuación, no hay posibilidad de recibir ayuda externa. La distancia entre la Tierra y Marte introduce no solamente un aislamiento físico, sino que también una separación temporal. Las comunicaciones entre la Tierra y Marte pueden tener retrasos de hasta 20 minutos en un solo sentido. Eso significa que cualquier interacción con los equipos en la Tierra estarán inevitablemente diferidas. No es posible sostener una conversación en tiempo real, no es posible recibir instrucciones inmediatas ante una emergencia. La tripulación deberá operar en gran medida de forma autónoma, y esa autonomía no es solo técnica, es también humana y psicológica. Meses de confinamiento en un entorno reducido, con una tripulación limitada, con una rutina altamente estructurada y con la constante conciencia de la distancia, de la imposibilidad de regresar rápidamente, de la fragilidad de cada sistema del cual depende la vida. Hasta
ahora, estas condiciones han sido estudiadas en simulaciones, en experimentos análogos, en entornos controlados, pero dentro de la Tierra, pero nunca han sido experimentados en su totalidad en un contexto real en una misión interplanetaria. Y aún así, el viaje continúa. Al aproximarse a Marte, la nave debe ejecutar maniobras de intersección orbital que requieren de una precisión extrema, un cálculo incorrecto, una falla en los sistemas de propulsión, una desviación mínima en la trayectoria pueden tener consecuencias irreversibles. Pero es la siguiente etapa donde Marte revela su naturaleza más engañosa, el descenso. A diferencia de la Luna, que carece prácticamente de atmósfera, Marte posee una capa atmosférica tenue pero significativa. Esta característica, que podría parecer una ventaja, se convierte en una dificultad adicional. La atmósfera marciana es lo suficientemente densa como para generar fricción y calor durante la entrada, lo que obliga al uso de un escudo térmico, pero al mismo tiempo es demasiado delgada como para frenar completamente una nave de gran tamaño utilizando únicamente paracaídas. Este equilibrio intermedio convierte el proceso de entrada y descenso y aterrizaje en una de las fases más complejas de toda la misión. Hasta ahora los sistemas utilizados han permitido aterrizar vehículos robóticos, pero estos representan masas relativamente pequeñas en comparación a una nave tripulada. Y no se trata solamente de aterrizar, se trata de hacerlo con seguridad, con garantías de supervivencia para la tripulación después de el primer instante. Y hasta el día de hoy, ese desafío no ha sido completamente resuelto en condiciones reales. Sin embargo, incluso si se logra, incluso si todo funciona, incluso si la nave desciende con éxito sobre la superficie marciana, la misión aún no terminará. En muchos sentidos, recién comienza. El primero de los problemas, y no uno de los más determinantes para la misión, es la masa. En el espacio, cada kilogramo importa, no como una cifra abstracta, sino como una consecuencia directa de la energía necesaria para moverse en un sistema fuera del campo gravitatorio terrestre. Todo lo que una misión a Marte requiere, la nave, los módulos habitables, instrumentos científicos, sistemas de protección, alimento, todo debe ser impulsado desde la superficie de la Tierra hasta el espacio y luego más allá. Y aquí emerge una de las limitaciones fundamentales de la ingeniería espacial, el costo energético del peso. Aumentar la masa implica aumentar la cantidad de combustible empleada para la misión, pero ese combustible también implica aumentar la masa. Una masa adicional exige aún más combustible para ser transportado. Se trata de una relación exponencial descrita por la propia física que gobierna el movimiento de los cohetes. No es simplemente cuestión de llevar más combustible y ya, es una cuestión de cuánto cuesta en términos de energía cada incremento. En una misión lunar, este problema es significativo, pero manejable dentro de ciertos límites. La cercanía relativa de la Luna permite diseñar arquitecturas donde parte del combustible se utiliza para un trayecto relativamente corto, con opciones de retorno más acotadas en el tiempo. Pero Marte, en cambio, introduce una complejidad adicional que transforma completamente la ecuación, porque no basta con llegar, es necesario eventualmente regresar. Y eso implica transportar desde la Tierra no solamente el combustible necesario para salir de la gravedad del planeta Tierra, sino también el que permitirá abandonar la superficie marciana en el viaje de retorno, o alternativamente desarrollar la tecnología que permita producir ese combustible allá en Marte a partir de recursos locales. Una idea teóricamente viable, pero aún no ha sido demostrada a gran escala en condiciones reales con misiones tripuladas. Esto nos sitúa frente a una paradoja. Para regresar desde Marte se necesita combustible, pero para llevar ese combustible hasta Marte se necesita aún más combustible. Cada incremento en la carga inicial hace que el sistema completo se vuelva más exigente, más complejo y más difícil de sostener. Es una espiral que no se resuelve simplemente con mejores motores o estructuras más ligeras. Es una limitación estructural, una frontera impuesta por la física misma, pero el combustible es solamente una parte del problema de ir a Marte y regresar.
porque junto al aumento de masa a causa del combustible aparece otra exigencia igualmente crítica, la autonomía. Una misión a Marte no puede depender de la asistencia constante de la Tierra, no puede ser controlada en tiempo real, ni puede recibir instrucciones inmediatas ante situaciones de desventaja o imprevistos. La distancia lo impide, las comunicaciones con retrasos que puedan alcanzar decenas de minutos transforman cualquier interacción de comunicación en un intercambio de información diferida. Esto significa que la tripulación debe ser capaz de tomar decisiones críticas sin apoyo inmediato. Debe diagnosticar fallos, reparar sistemas, gestionar energía, debe en esencia operar como una unidad completamente independiente en medio del espacio profundo. Este nivel de autonomía no es solo tecnológico, es también profundamente humano. Implica confiar en las capacidades de un pequeño grupo de individuos para sostener durante meses un entorno donde cualquier error puede tener consecuencias irreversibles. Viajar a Marte implica saber de que no habrá un rescate, que no habrá una intervención externa, que en última instancia el destino de la misión dependerá exclusivamente de quienes vayan allí. A esta autonomía se le suma el factor menos visible, pero no menos determinante, que es el tiempo de viaje, el tiempo de espera, el tiempo de exposición a la radiación del espacio. Una misión a Marte no sería un evento breve, es un proceso que puede extenderse por años, considerando el tránsito, la permanencia en la superficie y el retorno. Recordemos que si eventualmente una tripulación va a Marte, no puede regresar inmediatamente, tiene que esperar la siguiente ventana. Durante ese periodo, la tripulación estará expuesta a un entorno que no ha sido completamente experimentado por el ser humano. La radiación del espacio profundo, fuera de la protección de campos magnéticos terrestres, constituye uno de los riesgos más significativos, a diferencia de los vuelos de órbita baja, donde la magnetosfera aún ofrece cierta protección. Una misión interplanetaria expone a los astronautas a niveles de radiación acumulativa que pueden tener efectos graves sobre la salud, daños celulares, aumento de riesgo de cáncer, deterioro de funciones biológicas, y todo eso en un contexto donde el acceso a tratamientos médicos avanzados es extremadamente limitado, por no decir nulos. A la radiación se le suma el efecto de microgravedad durante el viaje. Meses sin una gravedad significativa altera el cuerpo humano de maneras que aún no han sido estudiadas. Pérdida de masa ósea, debilitamiento muscular, cambios en el sistema cardiovascular son algunos de los fenómenos o alteraciones físicas que han sido detectadas en periodos relativamente cortos de tiempo. Y luego, al llegar a Marte, el cuerpo debe volver a adaptarse a una gravedad distinta, menor que la gravedad terrestre, pero no inexistente. Es un proceso de adaptación constante, un cuerpo que nunca está completamente en equilibrio, un organismo que debe resistir condiciones para las cuales no fue diseñado, y mientras todo esto ocurre, la misión sigue avanzando. Cada sistema debe funcionar, cada componente debe mantenerse operativo, porque a diferencia de cualquier otra expedición humana, en el espacio no existe la redundancia ilimitada. No se puede reemplazar fácilmente una pieza defectuosa, no se puede solicitar asistencia externa, no se puede improvisar más allá de ciertos límites. Cada elemento que falla reduce la probabilidad de éxito, y cuando múltiples sistemas comienzan a fallar simultáneamente, la situación puede volverse insostenible. Es en este punto donde la misión a Marte deja de parecer una hazaña alcanzable y comienza a adquirir otra naturaleza, la de un equilibrio precario, la de un sistema donde todo debe funcionar durante demasiado tiempo sin margen relativo para el error, porque en la Tierra los sistemas fallan constantemente y los corregimos, pero en el espacio fallar tiene otro significado, y Marte en ese contexto no es simplemente un destino lejano. Es un escenario donde la suma de todos los factores, de la masa, del combustible, la autonomía, el tiempo, la radiación, la fragilidad del sistema, converge en una pregunta inevitable. ¿Puede realmente sostenerse una misión así con la tecnología actual? ¿O estamos frente a un desafío que, por ahora, supera nuestras capacidades? Porque quizás el problema no sea solo uno, quizás el problema sea que todos ocurren al mismo tiempo, y en ese punto, incluso
incluso los sueños más ambiciosos comienzan a tambalear. Si hasta ahora Marte ha sido descrito como un desafío técnico, en este punto debe ser comprendido como algo más profundo, como un límite que no se presenta de forma evidente, ni como un obstáculo único que pueda ser superado con suficiente ingenio. Un instante en el que todo lo que se ha planificado durante años debe salir bien. Es un límite difuso, distribuido, compuesto por múltiples factores que convergen en un momento específico de la misión, un momento en el que no hay margen para la corrección ni para el error, un instante en el que todo lo que se ha planificado durante años debe salir bien y funcionar. Se trata del momento del descenso a la superficie marciana. La llegada a Marte no es un evento progresivo, no es una transición suave desde el espacio hacia la superficie, es una secuencia crítica extremadamente breve en la que una nave que viaja a velocidades hipersónicas debe desacelerar, orientarse, resistir temperaturas extremas y finalmente posarse sobre el territorio desconocido de Marte, todo en cuestión de minutos, y todo eso sin intervención directa desde la Tierra, porque cuando una nave se aproxime a Marte, la distancia ya no es solo un problema logístico, es un problema temporal. La señal enviada desde nuestro planeta puede tardar hasta 20 minutos en llegar. Para cuando la instrucción es recibida, el evento ya ha ocurrido. No hay control real del tiempo, no hay segunda oportunidad, no hay posibilidad de corrección externa. El descenso debe ser completamente autónoma, pero la autonomía en ese contexto no es una ventaja, es una necesidad impuesta por la distancia, y eso lo cambia todo, porque no se trata simplemente de ejecutar un programa predefinido, se trata de reaccionar ante lo imprevisto, de interpretar los datos a tiempo real, de tomar decisiones en fracciones de segundo en un entorno donde cada variable puede desviarse. Y Marte precisamente es un entorno donde las variables no siempre se comportan como esperamos. Su atmósfera tenue e inestable no ofrece garantías. Puede variar en densidad, puede contener polvo en suspensión, puede alterar la forma en que la nave desacelera al ingresar demasiada velocidad y la nave no podría frenar lo suficiente. Demasiada resistencia y la estructura puede fallar bajo el estrés térmico y mecánico. Los escudos térmicos deben soportar temperaturas extremas generados por la fricción. Los paracaídas diseñados para desplegarse a velocidades supersónicas deben operar en condiciones donde el aire apenas ofrece resistencia, y cuando estos sistemas ya no son capaces de reducir la velocidad, entran en juego los motores de descenso, los propulsores que deben activarse con precisión absoluta en el momento exacto para contrarrestar la caída, no para ascender, no para despegar, sino para impedir el impacto. Todo este proceso, conocido como entrada, descenso y aterrizaje, ha sido descrito por ingenieros como una de las fases más peligrosas de cualquier misión interplanetaria. En el caso de Marte, esta complejidad alcanza niveles particularmente elevados. Los robots que han sido enviados y que han llegado hasta ahora han logrado superar esta etapa mediante la combinación cuidadosa de diseños tecnológicos, pero cada uno de ellos ha sido, en cierto modo, un experimento. Cada aterrizaje ha sido una prueba. Cada éxito no garantiza el siguiente, porque hasta ahora todas esas misiones han compartido una característica en común: su masa. Son pequeñas, relativamente ligeras. Un módulo tripulado, en cambio, representa un salto de escala. No es solo una nave, es un sistema de soporte vital. No es un entorno habitable, es un conjunto de estructuras diseñadas para proteger vidas humanas en un planeta hostil. Y esa masa adicional introduce un problema fundamental. Contra más grande es el sistema o la nave, más difícil es desacelerarlo. Cuando más pesado es, más energía debe disipar, y en Marte los métodos tradicionales no son suficientes. No existe hasta el día de hoy un sistema completamente probado que permita aterrizar de forma segura una carga humana en Marte en condiciones reales. Existen propuestas, simulaciones, ensayos parciales, pero no existe una demostración completa. Y sin embargo, incluso si asumimos que este desafío puede ser superado, aún queda el siguiente desafío: el instante en que la nave toca la superficie. Porque aterrizar no es llegar a un entorno estable, es ingresar a un mundo que no está preparado para recibir. Marte no tiene infraestructura, no tiene plataformas de apoyo, no tiene sistemas de respaldo. Todo lo que los astronautas necesitan para sobrevivir deberán llevarlo con ellos mismos. Cada sistema, cada recurso, cada herramienta
Y en ese instante, cuando el polvo marciano se asiente, cuando el ruido de los motores se desvanezca, comenzará una realidad completamente distinta. Un silencio absoluto, un paisaje que no responde, un cielo distinto, una gravedad diferente y la certeza de que no hay nadie más allí. La tripulación se encontrará en un entorno donde cada acción tendrá consecuencias directas para su supervivencia, donde cada error, por pequeño que sea, puede acumularse, donde cada sistema deberá funcionar sin interrupciones, en donde inevitablemente surge una nueva dimensión del problema, el tiempo, porque los astronautas no podrán marcharse cuando deseen ni cuando planeen. Las condiciones orbitales que permiten el regreso no estarán disponibles de inmediato. Deberán esperar meses, más de un año incluso, encerrados en un planeta que no ofrece refugio natural, dependientes de sistemas artificiales, puestos en un entorno que no perdona, y todo esto bajo la presión constante, porque cada día que pasa es un día más de exposición a la radiación, un día más de desgaste físico, un día más de exigencia psicológica. Es en este punto donde la misión deja de ser una operación técnica y se transforma en una experiencia límite, en una prueba no solo de ingeniería, sino de resistencia humana, porque no basta con llegar, no basta con aterrizar, no basta con sobrevivir, es necesario sostener todo eso durante un periodo prolongado, sin fallas críticas, y luego, eventualmente, intentar regresar. Pero incluso esa idea comienza a desdibujarse, porque cuanto más se analiza el problema, más evidente se vuelve la posibilidad más inquietante, que el retorno, que el regreso no sea parte probable de la misión y todo el sistema esté optimizado para llegar, pero no necesariamente para volver, que en algún punto del proceso la balanza entre el costo del riesgo y la viabilidad comience a inclinarse en una dirección distinta, y es allí, en ese punto ambiguo, donde el sueño de Marte comienza a transformarse en algo más complejo, más incierto y más oscuro, porque no se trata solo de que podamos llegar hasta Marte, sino de si una vez allí en Marte podremos realmente regresar. Y si la respuesta a esa pregunta no es clara, entonces quizás debamos considerar una idea aún más inquietante, que el verdadero desafío de Marte no sea conquistarlo, sino que comprender si estamos preparados para asumir sus consecuencias. Después de todo lo expuesto, la pregunta ya no puede formularse en una misma manera. Al inicio de este episodio, la interrogante parecía simple, casi inevitable. ¿Por qué no hemos ido a Marte si hace 50 años ya habíamos llegado a la Luna? ¿Cómo es que nuestra tecnología de los años 60, 70 y 80 no han convergido en un viaje y quizás en una colonia ya establecida en Marte? Pero ahora, tras recorrer cada una de las etapas que una misión de este tipo implica, la pregunta ha cambiado. Ya no se trata únicamente si podemos llegar, se trata de comprender realmente qué significa hacerlo, porque Marte no es la Luna. No es un destino cercano y accesible, no es un destino que permite errores, no es un entorno que tolere improvisación. Marte está más allá, es un sistema completo de desafíos donde cada solución exige nuevas renuncias, donde cada avance técnico abre nuevas incertidumbres, donde cada paso hacia adelante implica asumir riesgos que no siempre podemos medir con precisión. Y es en ese punto donde la exploración deja de ser solamente una cuestión tecnológica y se convierte en una cuestión humana, porque en última instancia no son máquinas las que irán a Marte, serán personas que deberán aceptar meses de aislamiento, de exposición y de incertidumbre, personas que deberán confiar en sistemas que no pueden ser reemplazados fácilmente, personas que deben vivir sabiendo que no existe un rescate posible y que no hay una vía rápida de retorno, que cada decisión puede ser definitiva. Y entonces inevitablemente surge la pregunta que rara vez se plantea de forma directa: ¿estamos dispuestos a asumir ese costo? Porque durante gran parte de la historia de la exploración el riesgo ha sido una constante. Desde las primeras expediciones marítimas hasta los vuelos espaciales del siglo XX, siempre ha existido la posibilidad de fracaso, siempre ha existido la posibilidad de no regresar, pero Marte introduce una diferencia sutil y al mismo tiempo fundamental. No se trata solamente de aceptar el riesgo, se trata de planificar en torno a él.
de integrarlo como una variable estructural de la misión, y es aquí donde aparece una idea que, aunque incómoda, merece ser considerada. ¿Qué ocurriría si el verdadero objetivo impuesto desde el inicio de la misión no sea regresar? ¿Qué ocurriría si en algún punto el costo de traer de vuelta a los astronautas superara el costo de enviarlos y sostenerlos allá? Porque cada kilogramo destinado al regreso es un kilogramo que no se utiliza para aumentar la probabilidad de supervivencia en la superficie. Cada sistema diseñado para volver podría ser reemplazado por sistemas destinados a permanecer. Más suministros, más protección, más infraestructura, más personas. Y bajo esa lógica, la misión cambia. Deja de ser un viaje y se convierte en una transición, en un punto de no retorno. Quizás no de manera explícita, quizás no como una decisión declarada, pero sí como una consecuencia inevitable de las limitaciones que hemos explorado, porque cuanto más complejo se vuelve el regreso, más razonable comienza a parecer la permanencia. Y en ese escenario, los primeros seres humanos en Marte no serían exploradores en el sentido tradicional de la palabra, sino que serían pioneros. No es una expedición, sino una transformación. Los primeros en vivir en otro mundo, los primeros en adaptarse a una realidad distinta, los primeros en habitar un entorno que no fue hecho para nosotros, pero que aún así podríamos intentar convertir en nuestro. Y entonces la idea final adquiere otra dimensión completamente distinta. No se trata solamente de llegar a Marte, se trata de decidir qué estamos dispuestos a dejar atrás, porque todo viaje de esa magnitud implica una renuncia. Y quizás en este caso la renuncia sea definitiva. Tal vez en algún momento del futuro la misión parta hacia Marte con la plena conciencia de que no habrá retorno inmediato. Tal vez ese viaje no sea presentado como un sacrificio, sino como un avance, como un paso necesario para la historia de nuestra especie. Y tal vez en ese momento, sin darnos cuenta del todo, habremos cruzado el primer umbral, el momento en el que dejemos de ser exclusivamente terrestres, el momento en que la humanidad se divide por primera vez en dos mundos, y en ese nuevo mundo, bajo un cielo diferente y un paisaje silencioso y rojizo, nacerá alguien que nunca habrá visto la Tierra, alguien para quien nuestro planeta no será un hogar, sino un origen lejano, un recuerdo transmitido, una historia. Y cuando eso ocurra, cuando el primer ser humano nacido en Marte levante la mirada hacia el cielo y observe ese punto azul a la distancia, quizás entonces comprendamos que la verdadera pregunta nunca fue si podíamos llegar, sino que si estábamos preparados para no volver.